amigos? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Juárez. En esta ocasión nos acompaña una invitada especial con ustedes, Lucía Márquez. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Platícanos un poquito de lo que estamos viendo ahí del libro de Mujeres Perfectamente Imperfectas, pero antes que eso, ¿quién es Lucía? Lucía, actualmente soy terapeuta holística. Soy una mujer de 39 años, madre de 3 hijos. Y pues, ¿qué ando haciendo de aquí para allá? De todo un poco. En esto llamado emprendimientos y experiencia humana. Ok. ¿Cómo funciona tu trabajo de energía holística? Pues hago terapias de sanación energética con diferentes técnicas que he aprendido. Ajá. Como Reiki, desintoxicación iónica, barras de Access, sanación cuántica, imanes, acupuntura, masajes, Ajá. tarot también. ¿El tarot también? De todo un poco. ¿El tarot lo lleva un poco a práctica o lo llevas así como ¿cómo decir? De agencia, por decirlo así, o de práctica donde lo vas estudiando poco a poco? Tomé cursos y pues realmente personas que me lo han pedido empecé a practicar. Ajá. Y no es algo que hago muy comúnmente porque hay personas que se van mucho con que piensan que es algo fijo lo que se les está diciendo ahí. Ajá. O algo adivinatorio, y pues no es así. O sea, es un tarot, yo manejo el tarot terapéutico. Ajá. Y pues es muy impresionante, pero te digo, hay personas que tienen una idea errónea y yo sí les digo mucho, este es un panorama. Sí, porque es muy distinto el tarot de lo esotérico a lo que practicas tú con el tarot de lo holístico, ¿no? Sí, yo lo manejo de una forma terapéutica, que incluso mi hijo agarra una carta y él te dice qué ve en esa carta. Ajá. O sea, no es precisamente como adivinarte un tal hombre de tal forma, una mujer, no, o sea, las cartas en sí te dicen muchas cosas. Ajá. Y pues yo creo que es alguien que cualquiera con una mente abierta lo puede ver. Okay. Y pues es como una moneda al aire. Hay muchas cartas y solo unas cuantas te van a salir. No es que sean todas certeras. Sí es muy certero, pero me refiero a que no es como que te va a decir qué tienes que hacer con tu vida o adivinarte tu futuro. Okay. No, o sea, simplemente es como ver la energía que hay en ese momento. Ajá. Y qué puedes hacer si algo sale como un poco negativo, para que trabajes en eso y tu carta se vuelva positiva. O sea, tú tienes el control de tu vida a final de cuentas, solo es un panorama. Okay. Que tiene que ver cómo te encuentres tú en ese momento. Ajá. O sea, de la estabilidad de tu emoción, de tu energía, de todo eso. Sí, exacto. Que para mí todas las terapias realmente en eso concuerdan, ¿no? Que la terapia que sea, el proceso que sea, tiene que ver con la energía de la persona, de lo que trae en ese momento. Aunque se utilicen diferentes cosas o palabras o herramientas, pero pues es trabajar la energía de la persona. Ok. En base a eso, Lucía, te adentraste ahorita que estamos viendo ya el libro, te adentraste para escribir conforme lo que llevas tú en este sistema de la energía holística. Básicamente yo les platico a las personas que lo que hago actualmente tiene que ver en base a mi experiencia personal. Ajá. Yo no comparto nada que no haya probado yo primero. Entonces, a raíz de eso me di cuenta de muchas circunstancias que he tenido en mi vida. Entonces, pues es algo que he podido vivir de primera mano. Ajá. Y en ese camino de encontrarme, de aprender, de sanar, de seguir trabajando conmigo, pues llegó esta parte del libro. Okay.
Y para mí fue como el trabajar, el ser vista, el ponerle voz a mi historia, esas cosas que no se cuentan o que no se hablan fácilmente, Ajá. aunque sean cosas pues muy comunes y que a mucha gente le pasa. Pero, o sea, cuando tú te adentras a esto, es para darles como una advertencia de que les pueden pasar cosas en peligro o de qué contexto. Ah, ¿te refieres al libro? Sí, o sea, al libro, por ejemplo, de que tú lo estás posteando o pasmando en el libro, pero lo haces con la intención de que la gente se empape un poquito de las cosas de lo que escribiste ahí para que estén en precaución de algo malo o como... No en precaución de algo malo, sino en que te des cuenta que las cosas pasan, que sí son cosas reales, que como humanos estamos expuestos a vivirlas Okay. y que sientas que es normal, porque en mi caso yo creía que muchas cosas eran anormales o que era mi imaginación, que no estaba bien, que algo estaba mal conmigo, no sé, muchas cosas así. Y el haber llegado a este tipo de terapias o cosas me han dado como esa certeza de decir, pues es que sí estabas sintiendo esto, sí estabas viviendo aquello, y tu cuerpo lo estaba hablando. Entonces esa es mi parte, mi interés de que más personas lean este tipo de historias, porque es decirte, pues no sé, si tenías una depresión. Ajá, Y sí, al sí. tener una depresión, pues ibas a estar mal físicamente, en tu economía, en tu abundancia, en tu salud, con tus vínculos, tu familia. No sé, o sea, el decirte sí, sí es real. Porque no sé, tal vez algunas personas necesitamos esa certeza de decirte sí estás bien. Y cuando te das cuenta tú, ¿cómo es que lo detectas? O sea, para entrar un poquito en contexto de esto, ¿cómo es que te das cuenta, o sea, lo que estás comentando ahorita, de que para que se den cuenta que están en una depresión es porque está su energía baja o no sé? ¿Cómo es que funcionó eso contigo y cómo fue que te diste cuenta de que estabas en esa situación? Ah, bueno, en el momento en sí no me había dado cuenta, ¿verdad? Ajá, Ya hasta que empecé con este tipo de terapias, pues ya me di cuenta que existe una tabla de frecuencias donde vienen las emociones y ajá, que cada una de esas emociones pues tiene una vibración. Que las energías bajas, digámoslo así, la tristeza, la culpa, la vergüenza, el miedo, tienen una vibración baja. ajá, Llegamos a la mitad de la tabla donde viene la aceptación. O sea, en el momento en que yo digo, ah, ok, estoy deprimida, pues ya lo estoy aceptando. Mi energía ya no está en el miedo, la culpa, la vergüenza, sube la aceptación. ajá. En el momento en que empiezo con el perdón, a sentirme en armonía, en el presente, en la felicidad, mi frecuencia va subiendo. Y al momento de esto ir subiendo, pues mi cuerpo sana por sí solo. Ok. Y todo esto es lo que me ha dado las terapias. Fíjate que ya habíamos nosotros entablado conversación a todo esto, lo del tema, y unas cositas que me dijiste por ahí las he estado puesto en práctica y sí funciona, ¿eh? Sí, fíjate que sí funciona. El estar muy negativo a las cosas es no lo peor, pero sí te da un bajón gacho. Entonces yo sí he practicado las cosas que me has dicho y las he puesto día con día en orden y sí, sí funciona, estar positivamente sí funciona la verdad. Me da mucho gusto, pero en esta parte de aceptar, comento que es el sentir todas tus emociones. Uh-huh. Y eso entra en la aceptación. Entonces, el hecho de sentir y decir estoy triste, lo estás aceptando, pero también lo estás viviendo. Uh-huh. Porque es muy fácil decirlo y luego ignorarlo y hacer otra cosa para no darme permiso de llorar o de sentirme con esa tristeza. Y aquí el punto es realmente, te vas a incomodar, sí, obviamente, te vas a incomodar, pero al momento de aceptar esa tristeza, ese enojo, esa frustración, ese resentimiento que tienes años con ello, empiezas como, yo les digo, es como si tu cabeza, tu ardillita empieza a escuchar todo eso que estás diciendo y entonces todas las células empiezan a trabajar y decir, ok, ya no queremos esto en nuestro cuerpo. Pero porque ya lo hablaste, porque ya lo dijiste, entonces esto se empieza a mover. Sí, claro, las energías más que nada. ¿Cómo entraste a detalle?
para iniciar esto en el libro? ¿Cómo te tomaste la decisión de decir, yo quiero hacer esto? Bueno, comparto que yo les digo que a veces no sabemos expresar lo que sentimos y que es muy bueno pues que lo escribas, que lo leas en voz alta, que hagas algo diferente, pero la realidad es que a mí me costaba escribir mucho. Ajá. O sea, no se me daba el poder escribir. Entonces cuando llega este libro dije, bueno, o sea, tal vez este es el momento de aprender a escribir para poder sacar de otra manera esto que estoy sintiendo y que pues es una de las herramientas que se utiliza mucho, ¿no? Sobre todo en esta área de la salud mental, pero me costaba. Entonces ya estando ahí me di cuenta que yo traía una herida de la adolescencia con la escritura. Okay. Entonces este libro pues también es una parte de sanación para mí porque me ha permitido ir hacia mi pasado y darme cuenta de esto. Y brevemente te digo, en la secundaria participé en un evento de un libro, se llamaba el libro Perdón no fue mi intención, y tenías que hacer como un breve resumen. Las personas que hicieran el mejor resumen pues iban a ganar una comida e ir a comer con el autor del libro. Okay. Yo me acuerdo que me senté en las gradas de la escuela y me puse a hacerlo como muy fácil, mi tarea para entregar, y lo mandé. Entonces cuando me dijeron ganaste, yo, ay, ¿cómo? Pues pero ganaste eso en la forma de que fue la que más llamó la atención o fue la mejor escrita o que... Fuimos varios, fue un grupo de varias personas, no recuerdo la verdad la cantidad, pero sí fuimos varios. Ajá. De mi salón sí tal vez, no sé si fui la única o fuimos 2 personas. Entonces se dio este evento y pues estuvo muy padre, pero me di cuenta que en mi casa no fue algo relevante. Fue así como que, ay, o sea, ¿eso qué? O sea, fue algo como insignificativo, por decirlo así. Sí. Ganaste y ya, ¿no? Por sí. decirlo así. Entonces eso me generó como esa herida que yo traía ahí guardada, ¿no? Cuando estaba en la escritura y que yo decía, ¿por qué me cuesta? Se me vino ese recuerdo, ¿no? Y sí sentí doloroso, o sea, sí sentí, es como el... ¿Lo volviste a vivir? Sí, como una decepción incluso para mí, para mi propia familia, porque no lo vieron importante, ¿no? Ajá. Pero era como que lucía herida de niña, ¿no? O sea, de no me hicieron caso, no sé, algo. Ajá. Pero al momento de desbloquear eso, pues ya pude escribir un poco más. O sea, Lucía, herida de niña, ya estamos hablando ahorita del contexto del libro de Mujeres Perfectamente Imperfectas. Sí. Ok. Bueno, a lo largo de lo que he aprendido con lo de las terapias, he ido a muchas heridas que yo he tenido y que no había visto. Ajá. O que creía que ya habían sanado y que no pasa nada, como todo el mundo dice, pues ya lo pasé, no importa. Ajá. Pero sí importa porque el cuerpo lo está hablando. Sí, claro. Solo que yo siento que el cuerpo entra en un estado, en un mecanismo de autodefensa y te lo bloquea pues para que ya no lo recuerdes o algo. Sí, fíjate que extraño es eso porque conforme a lo que vas llevando tu vida, lo vas experimentando y lo vas recordando poco a poco y luego dices, cabrón, ¿por qué me llegó este recuerdo? Entonces yo sí lo he sentido así en ese aspecto, pero como que es como dices tú, el cuerpo de inmediato cuando lo recuerdas entra como en un mecanismo de defensa y ya no te deja que lo experimentes o que lo sientas más a profundidad. Exacto, yo creo que vemos lo que necesitamos ver nada más. Y yo antes incluso pues era algo que no lo veía viable o no era una opción hasta que me pasó. Hasta que llega un momento en que te das cuenta que sí es real. Por ejemplo, en el parto de mi segunda hija, morí en el parto. Me dio un paro cardiorrespiratorio y un edema cerebral. Perdí la memoria. Perdí la memoria del evento, perdí la memoria de 2 años atrás de mi vida, perdí la memoria a corto plazo durante un tiempo y hasta la fecha jamás he recordado realmente lo que me pasó. Ajá. Lo sé por lo que me platican las personas que estuvieron conmigo. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, sí, el cuerpo sí te bloquea cosas para que no las recuerdes. ¿Y no viviste un evento así como de... Como ya ves que dicen muchos, pues yo viajé y fui al hoyo oscuro o fui a la luz y eso. ¿Sí viste un evento así o no te acuerdas? No me acuerdo, Okay. No me acuerdo, pero sí en este tiempo de mi despertar, por así decirlo,
que he recordado algunas cosas, no recordado, sino como unos flechazos que me han llegado. Les digo, yo siento como si una parte de mí que se había ido en ese momento regresó. Ajá. Porque sí regresé sintiéndome otra persona. Ah, ok. O sea, y de hecho, pues no conocí a varias personas, a mi familia, me sentía confundida, Ajá. no sé. Fíjate que yo conozco a una persona que es médico cirujano corazón abierto. Y un saludote a mi amigo David. Está chavo, ahorita creo que tiene como 25 años, creo. Y a él le pasaba mucho que ya ves que cuando están en las situaciones que los operan y todo este rollo, pues no te presentas con el paciente, ¿verdad? Lógicamente. Entonces a él lo que le consternaba mucho era de que llegaba con el paciente, obviamente como todo trabajador en su especialidad, se cercioraba de que la persona estuviera estable, por decirlo así, que ya se haya recuperado de la operación y todo. Y lo que él notaba siempre, que las personas le decían, oiga, doctor David, le mandan saludos tal fulano de tal. Oiga, doctor David, le mandó saludos Dios, así, cosas así. Okay. Entonces, fíjate lo raro de esto que me decía él, me decía, está bien, ¿verdad? Porque a veces las personas mueren, ¿va? En un lapso, o sea, llegan a morir en un lapso. Dice, pero lo que se me hace raro es de que yo nunca me presento con ellos. Okay. O sea, a mí me dicen, el paciente ya está en quirófano, vámonos. O sea, si yo nunca llego y le digo, soy David, mucho gusto, yo lo voy a operar o lo voy a operar. Nunca hace eso. Entonces es lo que se me hace raro a mí, que como cuando despiertan ya de la operación, que están estables, ¿cómo saben mi nombre? Okay. Entonces sí, por eso te decía, porque sí pasan muchas personas y que, es que viajé para allá, viajé para acá, y vi a Dios, y vi esto, y vi el otro. Pues yo creo que muchas personas son las que sí pueden tener esos recuerdos, ¿no? Yo creo que no todos estamos abiertos a quedarnos con esa información, o tal vez todavía no es el momento, pero sí es muy real que existe todo eso que no todos podemos ver ni entender. Sí, claro. Porque yo pues sí morí clínicamente unos instantes, cuando me pasó eso, pero antes yo también decía, ¿por qué no recuerdo? ¿Por qué no vi otra cosa? ¿O qué pasó? ¿Qué fue de mí en ese momento? Ajá. Y me obsesioné unos meses con eso, hasta que ya lo solté. Sí. Pero por ejemplo, me imagino que fue muy frustrante en su momento porque, bueno, más preocupante porque tu familia decía, oye, pues ¿en qué onda? O sea, ¿cómo está reaccionando? ¿Qué va a pasar? ¿O por qué no nos conoce? O todo eso. Me imagino que si fue una controversia, ¿no? Ahí en ese caso. ¿Sabes que dicen, verdad, que sí estuve muy grave? Ajá. Y que no sabían si iba a tener movilidad en el cuerpo, si iba a poder hablar, si me iban a poder pasar varias cosas. Entonces dicen como que, ya movió los pies, bueno, sí tiene movilidad, ya pasó esto, ok, ya pasó. Entonces dicen que pues de todo lo que me pudo pasar, lo mínimo fue la memoria. Okay. Entonces como que pues no le dieron tanta importancia de alguna forma. Porque sí estoy yendo al neurólogo, pero también fue como que pues tómate esto y pon a practicar tu mente, es todo lo que te puedo decir. Da gracias a Dios que estás viva. Sí, ya sé. Y lo hacías de la forma en que te ayudabas con las personas a recordar, yo soy esta persona, o con objetos, libros o fotos, no sé, ¿cómo llegaste poco a poco a...? No, me recomendaron mucho que leer, que hacer crucigramas y todo eso. Ajá. Y en recordar, es que es bien raro porque yo me sentía como zombie. De hecho, tenían que tener una persona que me ayudara a cuidar a mi hija. Ajá. Porque yo no recordaba que tenía una hija, porque se me olvidaban las cosas y tenían miedo que se me olvidara darle de comer. Okay. Entonces, pues sí estuvo una persona ahí, pero nunca fue como indagar, ¿no? De, tú eres Lucía, estás aquí, eres tal fe, no, o sea, no hubo. Y era como mucho ruido mental para mí sola. Ajá. O sea, no es algo como que pude platicar abiertamente porque también fue algo que les dolió mucho y también se asustaron, sí, entonces, claro, pues como que querían evadir el tema. Ajá. Yo lo siento así. Entonces, pues como yo pude, fui recordando y como, ok, esta es mi vida, ok, esta es mi casa,
ok, estoy casada porque tampoco lo recordaba. Ajá. Entonces como que me fui adaptando, puedo decirlo así. Hubo un tiempo en que venían personas y me decían, es que sí la conoces, yo no. Sí la conoces, yo no. Y me frustraba mucho por el querer recordar. Ajá. Hasta que llegué a un punto que sí dije, no, es que no recuerdo. Y es de verdad, no me acuerdo. Le dije, por más que me digas, no me acuerdo. Hola, mucho gusto otra vez, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Pero sí era frustrante porque también no podía hacer operaciones básicas, no podía recordar fechas. Entonces hasta que dije, bueno, pues ahí está la calculadora. Pero durante ese tiempo pues fue como muy agobiante para mí. Ajá. No, algo como que estuviera platicando con los demás porque a la vez tenía que llevar el ritmo de cuidar a una bebé. Sí, claro. O sea, era... No me... Tenías una, tenías una responsabilidad muy grande que no sabías que eras madre, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Y que no me podía detener a deslindarme de una bebé y dedicarme a Sí, mí y me claro. voy a poner a hacer cosas diferentes aunque ni siquiera sabía qué tenía que hacer. Ajá. Pero, y en aquel entonces, pues esto de la salud mental y de todo eso, pues no era como normal en la casa, ¿no? Eso era como de alguien que está loco y tú no estás loca. Ujú. Entonces no lo necesitas. Y pues no lo atendí, por así decirlo. Y por ejemplo, ahora, Lucía, del contexto de todo esto, ¿qué piensas tú que pudo haber pasado, bueno, ahora que ya te dedicas a hacer todo este tipo de operaciones, digamos así, de la energía holística y todo eso? ¿Qué piensas tú que pudo haber pasado en ese momento en la pérdida de la memoria, o no has entrado en contexto de todo eso hoy en día? Ah, en algún momento sí lo pensé y siento que fue como un reseteo que necesitaba tener. Ok. Así es la gran explicación que he llegado a eso. Ajá. Yo sí creo mucho en eso de vidas pasadas y Ah, otras claro, sí, sí, cosas. sí. Entonces siento que a veces el alma viene tan cargada y que no está lista tal vez para esta experiencia humana o pasan cosas muy fuertes y necesitaba ese reseteo. Pero anteriormente, antes bueno, sí, antes de que te embarazaras, ¿tú ya sabías que traías este tipo de energías o no? No, Ah, ok. Entonces, probablemente entrando, bueno, atando cabos, digámoslo así, probablemente ese era tu reseteo para empezar con este sistema, ¿no? probablemente, Ujú. probablemente sí. Sí me tomó unos años más el llegar a esto. Ajá. Y yo creo que en lo que me adaptaba, porque de hecho me acuerdo que me preguntaban cuánto tenía mi hija, los cuántos meses había comido, hablado, y yo no me acordaba nunca de nada. Ajá. Tenía que estar pidiendo ayuda. Entonces fueron como unos 4 años tal vez que todavía me tomó esto, pero ya cuando me doy cuenta de esto, empiezo a recordar que desde pequeña yo veía cosas, sentía cosas, soñaba cosas Ajá. y sentía que con mis manos quería tocar a las personas para, pues para ayudarlas porque no lo entendía. Personas normales. Ujú. Ok. Personas normales. Ok. Pero pues también veía muchas luces de colores y cosas que Ajá. ahora entiendo que era, ¿verdad? Ajá. Pero en aquel entonces como en mi familia pues no era algo visto o común, pues siempre me decían que era mi imaginación o que no anduviera diciendo eso, que eso Ujú. estaba mal. Entonces, conforme he avanzado, yo he visto que la mente se bloquea también con eso. Sí, claro. Solamente que le den seguimiento y que te ayuden con esa parte, pues se sigue desarrollando. Pero yo siento que todas las personas que van a este lado en algún punto de la vida te dice, ya ven para acá, ya Sí, es pero momento. yo siento que es como todo, ¿no? O sea, te bloqueas o sea, tú mismo te bloqueas y ya no, tienes la misma función para hacer las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando pasa eso, a eso es lo que vamos, la mentalidad es muy, ¿cómo se le puede llamar? Muy poderosa. O sea, de lo que pienses es la ley de la atracción y lo vas a traer, ya sea si estás negativo o estás positivo. Y eso es lo que te comentaba hace rato. O sea, yo he tratado de siempre día con día, pues ni modo, me pasó esto, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y créeme que sí funciona, sí lo he practicado, sí funciona la verdad. Sí, qué bueno, Sí me me siento, gusta. sí me siento halagado en esa forma,
porque yo sí era de las personas que ya me pasó esto y ya valió que eso todo, por decirlo así. Y te adentras a una negatividad y luego con esa negatividad viene otra negatividad de otro contexto y luego viene otra de otro contexto y al fin y al cabo tu día ya no lo hiciste bien. Lo hiciste diferente. Exacto, lo hiciste diferente. Pero con la negatividad, ¿va? Obviamente. Sí, sabes que vas aprendiendo mucho esa parte porque, por ejemplo, atiendo personas y luego les digo, es que tú tienes mucha energía y la primera cosa que me preguntan ¿es buena o es mala? Ajá. Y luego les digo, no es buena o es mala, o sea, simplemente es. Y ahí es donde viene que para mí ya no es como ver esto es bueno o esto es malo, ¿no? O sea, es algo que está marcado y así va a pasar. Ajá. Sí tiene que ver mucho tu actitud, tal vez. Claro. Pero si eso es pesado, negativo, pues lo tomo con la mejor actitud, aunque sea de esa forma. Uh-huh. Y darte el permiso de hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te lo digo porque yo antes quería permanecer en el lado positivo, ¿no? En lo bonito, en todo está bien, todo está perfecto. Le sonrió la vida como siempre, que siempre he sido así. Pero me estaba ahogando mi lado oscuro también adentro. Uh-huh. Y no lo dejaba salir, que para mí en este libro fue escribir esa parte, ¿no? De sí me pasó todo esto Uh-huh. y hoy puedo ver a una Lucía diferente. Sí, porque entrando en contexto de todo eso es como un renacimiento, ¿no? Exacto. Entonces tiendes a, bueno, más que nada el cuerpo tiende a bloquearte o la mente tiende a bloquearte esos recuerdos, pero cuando los llevas en práctica tiendes a motivarlos, por decirlo así. Entonces ya te vas dando cuenta de que tienes que tener una parte buena y una parte mala para poder balancear tu energía, ¿no? Sí, pues es parte del equilibrio perfecto. Ajá, exactamente. Eso que dicen no hay luz sin obscuridad es muy real. Sí, 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 muy real. Cuando entras en contexto de este libro, ¿qué es lo que nos dice ese libro? ¿Es un contexto resumido de lo más importante o qué es lo que nos comenta ese libro? Bueno, mira, en este libro está la historia de 20 mujeres, entonces pues nos tocó un fragmento a cada una. Ajá. Entonces, al principio yo no sabía qué iba a escribir, y nos manejaron mucho el hacer una línea de tiempo de nuestra vida, de lo bueno o malo que nos había pasado, que considerábamos nosotros. Uh-huh. Entonces así empecé a escribir y sí, hice un breve resumen de toda mi vida. Tal vez hubo personas que se enfocaron más en ciertos temas, Ajá. pero yo lo hice de esta forma general, muy breve. Ojalá que en algún momento se me dé la oportunidad de desarrollarlo más, cada una de esas cosas que me han pasado. Pero, ¿por qué lo hice de esta forma? Porque nuevamente lo que hago ahora lo hago en base a mi experiencia personal. Ajá. Entonces ahí todo lo que me había pasado desde niña hasta la actualidad, hoy mediante las terapias alternativas entiendo lo que me estaba diciendo mi cuerpo. Entonces fue como decir, voy a dar un breve contexto de lo que me pasó para explicar qué significa, no sé, biofísicamente, energéticamente, qué te está diciendo el cuerpo, y que si a más personas les está pasando algo similar, pues se pongan a escuchar esa parte, ¿no? Ajá, sí, claro. Y que sea más sencillo. Por eso lo hice como que de una forma breve, pero sí manejé lo más que me ha pasado, porque pues me han pasado muchas cosas. Uh-huh. Y el contexto del libro, ¿qué es lo que, en resumen, qué es lo que dice? Habla de, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Uh-huh. Mi nombre Lucía significa la que lleva la luz. Okay. Y muchas personas siempre me han dicho, es que tú tienes una luz, y yo no les entendía, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces lo que mencionabas ahorita, ¿no? La palabra, el pensamiento tiene mucho poder, un nombre tiene mucho poder. Entonces es como que acepté mi nombre, ¿no? Para empezar. Cómo llegué a este mundo, porque no esperaban una niña, esperaban un niño. Ajá. Entonces desde ahí también ya empiezan a haber esas heridas de rechazo. O sea, ya sabían que había, o sea, que en el embarazo eras un varón, por decirlo así. ¿Ya estaban certeramente que era un varón? No sé si tenían los estudios adecuados en aquel momento, pero okay. Esa parte de las mujeres de antes de yo sé que voy a tener a un niño, ¿no? Ah, ya. O que el hombre espera a un niño por lo regular. Entonces, para ellos era un niño, ¿no? Ajá. Y pues era la primera de la familia, esperaban al hombre, ¿no?
Bueno, ahora mis papás tal vez lo recuerdan de otra forma, pero pues así fue. Sí, pues los tiempos son muy diferentes hoy en día. Ujú. Entonces todo eso te va llevando a las diferentes heridas que vamos teniendo desde el vientre, que no atendemos y que las vamos ahí guardando y se van haciendo más y más grandes donde se repiten diferentes patrones Ajá. de una herida similar. Hasta que te das el tiempo de trabajar todas esas heridas y pues puedes ir avanzando. Ajá. Yo sé que vamos a seguir trabajando toda la vida hasta que nos vayamos de aquí, Sí, porque claro. ese es nuestro trabajo. Ujú. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Hablar de cómo era Lucía de niña, cómo interactuaba. A mí me operaron de las anginas a los 4 años, yo no entendía por qué. Ahora sé que tuve un abuso de niña a esa edad, por eso la garganta, por eso mi cuerpo gritaba lo que yo no podía gritar. Ajá. Cosas que me pasaron en la adolescencia, en mi matrimonio, perder a mi primer hijo, operaciones, me operaron de varias cosas. Entonces, básicamente es mostrar esa parte, digo, y luego qué significa cada una de estas cosas, pues para que puedan atender esa parte y no irnos a lo que todo el mundo se va ahora, ¿no? Solo a un medicamento, a un tratamiento, a un diagnóstico, ya tengo esto y lo voy a tener toda la vida. A lo típico. Ajá. El hacer esto pues no es cómodo, o sea, no es cómodo porque te vas a enfrentar a ti mismo, vas a enfrentar incluso a tu familia, a tus vínculos, porque todos tenemos una verdad diferente, Claro. todos tenemos un recuerdo distinto. Yo creía que esa parte de esta es mi verdad y pues todo el mundo tiene que aceptar mi verdad y pues no, o sea, todos tenemos algo distinto. Y les digo, también lo experimenté. Y les digo, alguna vez hablamos de un recuerdo de familia y yo dije, yo recuerdo que me pasó esto y esto. Y estaban mis hermanos. Ajá. Así no fue, me dice otro, así fue. Y luego me dice la otra, no, así fue. Y luego llega el otro, no, así fue. Y luego mis papás, no, claro que no. Entonces te das cuenta de un solo evento, cuántas diferentes verdades hay. Entonces dejé de enfocarme en querer tener la razón, ¿no? Sí, claro. Y es como tener una libertad. No, y pasa, en muchas familias pasa eso, de que uno no tiene la razón, el otro sí la tiene, y que pasó esto, y tú eres mentiras, y esto, y lo otro. Y siempre pasa eso, yo lo he visto, no nomás en mi familia, en otras familias. Y siento que es el contexto de lo que dices, o sea, de quitarte eso y de buscar culpables, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Uh-huh. Y precisamente en este camino te vas dando cuenta que pues no hay culpables. No. Que en su momento sí crees que lo son, ¿verdad? Me hicieron, me dañaron, me rechazaron, no sé, muchas cosas. Y te vas dando cuenta que es parte de esa experiencia que tú creaste que ibas a vivir. Aunque no nos acordemos en dónde lo firmamos. Sí, claro. Eso que ni qué, la verdad. Y pues básicamente es lo que hago. ¿Cómo hay controversia en publicar este libro con tu familia? ¿Qué pasa? ¿Si te dejan? Bueno, ya hablamos que sí te dejaron, pero entras en controversia en decirle a alguien que lo vas a hacer. Sabes que vas aprendiendo en este camino de que pues tú eres el proyecto más importante, que lo que importa es lo que tú estás haciendo y como que me fui mucho por esa parte, ¿no? O sea, esta es mi verdad, la voy a contar y listo. Tengo una amiga cercana que ella es psicóloga y ella fue la que me dijo, oye, ¿y si has pensado que hay otras personas que se pueden afectar de esto? Y yo, pues, ¿por qué? O sea, es mi historia, ¿no? Dijo, pero hay otras personas ahí, ya hablaste con tu familia y yo, pues así directamente, ¿no? Entonces, a la primera persona que le pregunté que si quería leer mi historia antes de ser publicada fue a mi esposo, porque pues él ha estado en muchas cosas de mis procesos de vida. Él me dijo que no lo quería leer, que adelante. Dije, ok. Y después le platiqué a mis papás. Mi mamá sí estaba muy enojada, porque me decía, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo tienes que decir así? O sea, ya lo trabajaste, porque todo el mundo tiene que saber. Y en ese momento yo decía, es que todo el mundo va a saber. Pero era un propósito
era un propósito del que tú querías darle un ejemplo, una enseñanza o más que nada una como solución, ¿no? Por decirlo así, a la gente que leyera esa parte, porque en algún día les podría pasar, ¿no? Sí, y principalmente a mis hijos. Ajá. Porque pues el darse cuenta que la vida pasa, que las cosas pasan. Por ejemplo, con mi mamá pues estaba enojada con esta parte del abuso, ¿no? Porque pues no es algo que todo el mundo sabía. Ajá. Incluso nosotros no lo sabíamos hasta que por medio de terapias me di cuenta. Ok. Y era así como que de verdad pasó. Y yo pues sí, o sea, lo recordé. Y yo creo que más esa parte en la que viene la herida de la culpa, la vergüenza, uno como papá, como mamá, ¿por qué no estuve? ¿Por qué no esto? Yo siento que de ahí venían esos enojos. Y lo entiendo porque cuando yo supe todo esto, a mí me daba miedo, por ejemplo, con mi hija, mujer, ¿no? Y Claro. mucho cuidado nadie te puede tocar, nadie en esto, Ujú. y mucho como querer tenerla en una burbuja. Sí, claro. Pero me di cuenta que la vida no es así. O sea, todo el mundo va a vivir lo que tiene que vivir. Entonces yo hablé claramente con ella, le dije, esto puede pasar, es real, quiero que estés consciente, pero no dejes de vivir, porque vas a vivir lo que tengas que vivir con el dolor de mi alma, con el amor, lo que sea, pero aquí voy a estar, ten la confianza, aquí voy a estar. Y me di cuenta que pues no tengo el control de lo que a los demás les pueda pasar. Es que sabes, Lucia, más que el control, siento que es una etapa de la vida donde tenemos que vivirla sí o sí. Claro que para eso son los padres, ¿va? Para guiarnos, para enseñarnos, para meternos la dudita ahí de que no lo hagas porque está mal. Pero más que nada, siento yo que es una enseñanza de la vida y de que tienes que tomar las armas y vivirla como venga. Porque todos vivimos una diferente vida, pero lo que es igual, que siempre hay riesgos, siempre hay dolor, siempre hay risas, se vive una etapa diferente, pero siempre hay esos contextos con nosotros y que a fuerzas tenemos que vivir esa vida para poder entrar, ahora sí que tocar fondo o poder entrar en una escuela recta, ¿no? Digámoslo, de enseñanza, ¿no? En un despertar, tal vez, en darte cuenta quién eres, a qué vienes a esta vida. Y yo creo que eso cambia mucho. Y para mí, el poder alzar la voz es como romper un círculo. Ajá. Romper el ciclo de lo que había ahí, de todas esas mujeres que no hablaron, de todas esas personas que no alzaron la voz, de todas esas personas que dijeron, pues ni modo, me pasó y no digo nada, porque me ha tocado en sesiones que no, yo no le puedo decir jamás a mi familia esto, haría todo un desastre, claro que no, y o sea, ya pasó. Sí. Ya pasó y se vuelve a ser una mentira, se vuelve a ser un secreto, entonces los hijos de esa persona en algún momento van a vivir algo y no sabían que a su mamá también le pasó. Exacto. Entonces, para mí, el hablarlo es como decirles, ya aquí se rompió. Ajá. Y es triste porque cuando las personas no actúan mediante a su protección de ellos mismos y les pasa a sus hijos, no van a saber cómo a confrontar, ¿cómo se dice? Enfrentar. Bueno, enfrentar y guiar a sus mismos hijos. Porque tú lo decidiste callarlo, o sea, nunca lo actuaste, nunca te defendiste. Y cuando ya, es triste porque ya cuando lo ves en una persona que amas, que quieres, pues no sabes cómo actuar porque nunca decidiste poner un alto, más que nada. Y fíjate que pues doy clases también de Reiki a personas, y aquí hablamos mucho la parte de no juicios, de no etiquetar, de todo está bien. Ajá. Y recuerdo que una persona así me dijo, es que para ti es muy fácil, o sea, imagínate que abusaron de una persona, o sea, ¿cómo vas a querer ver a esa persona bien y cómo la vas a aceptar si mira lo que hizo? Y luego yo le dije, a mí me pasó. Dije, y a mí me pasó, le dije, y ya yo no siento ese enojo, yo no siento esa molestia,
Tal vez antes, si no tuviera estas herramientas, tal vez me hubiera quedado en esa parte del drama, del enojo, del dolor. Dije, pero hoy puedo ver la vida diferente y ya no la veo así, entonces entiendo que todo tenía que ser así, aunque haya sido Es que es doloroso. el momento bueno, tocas el fondo y llegas al evento de perdonar, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, ya bien lo dice, ¿no? Cuando no aprendes a perdonar, no te perdonas ni a ti mismo, ¿no? Y en realidad yo siento que el perdón es para uno, Sí, claro. para uno mismo. Lo des hacia afuera o para ti mismo es para uno porque son cosas que vas cargando Uh-huh. y que te vas llevando y que te digo, muchas personas me dicen que no, pero pues ahí traen algo atorado en la garganta. Ya sé. Pero pues también sé que es el tiempo de cada quien. Sí, claro. Hasta que estemos listos, pasan las cosas. Exactamente. Todo se sincroniza en esta vida. Todo pasa por algo sí estoy en línea, Lucia, no crees que no. Y Lo sé. sí lo vamos a hacer. Sí estoy en línea, no creas que no. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Lucia? Pues no, nada más esta parte de que se escuchen, de que no minimicen nada y que detrás de una enfermedad, de una sensación, pues siempre hay una emoción que no hemos trabajado. Ajá. Y que eso nos puede dar mucha sanación y sobre todo una libertad, ¿no? Uh-huh. Y pues aquí tenemos mi libro disponible también. Ahí para que la contacten en sus redes sociales, aquí las vamos a poner, para que compren el librito y para que vean lo que es un poco de 20 personas, uh-huh. de mujeres perfectamente imperfectas. Yo creo que es muy interesante ese libro. Sí. Entonces, aquí lo vamos a poner para que vayan a seguir a Lucía y la contacten para que le compren su libro. Y no sé, Lucía, algo más, tus redes sociales. En todos lados me encuentran como Lucía Márquez, ajá. Facebook, Instagram, TikTok. Y ahorita justo estoy abriendo mi página de Oasis del Alma, Okay. que es un nuevo espacio que pues ahí están, son bienvenidos. Muy bien, gracias. Para ir a tomarse un tecito, cafecito, para ir a grabar podcast. Perfecto, con gusto. Y pues también para las terapias, ¿no? Realmente quiero esa parte, tener un lugar donde puedas ir a ser tú, puedas desahogarte y te puedas resetear y vámonos a seguirle porque la vida sigue. Sí, así es, la vida sigue. Saludos a alguien, Lucía, no sé si quieres mandar saludos. No. Pues a todos los que nos escuchan. A todos los que nos están escuchando. Sí. Pues bueno, mi gente, esto fue un episodio más del Podcast Juárez. Gracias por ver el episodio hasta aquí. Como siempre les digo, éxito, bendiciones para todos. Nos vemos en un episodio más del Podcast Juárez. Hasta la próxima. Chao. Gracias.